Dios te bendiga en esta hora. Quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí la Biblia nos enseña que nuestros pensamientos nos declaran si nosotros somos de la carne o si somos del Espíritu. ¿Cómo así? O sea, nosotros tenemos que observar nuestros propios pensamientos y mirar si nosotros pensamos, ocupamos nuestra mente más en las cosas de la carne o si ocupamos nuestra mente en las cosas del Espíritu. La Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. O sea, tú tienes que hacer un análisis en tu vida y empezar a mirar tus pensamientos y meditar si tus pensamientos están más dados a las cosas de la carne, entonces eres un hombre carnal. Pero si tus pensamientos están más acorde o tienes tu mente más entretenida pensando en las cosas del Espíritu, entonces tú eres espiritual. O sea, nuestros pensamientos definen quiénes somos nosotros. Quiero que leas conmigo también en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice el versículo 19: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías. Y dice no solamente estas cosas, sino que también dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo los amonesto. Dice la Biblia que hay una larga lista de las cosas que son de la carne, las obras de la carne. O sea, estas obras de la carne nos mantienen ocupados pensando en las cosas de la carne. Si tú piensas más en estas cosas, esto te indica a ti que tú eres carnal y no espiritual. Pero la palabra sigue diciendo, en el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tus pensamientos están más acorde a los frutos del Espíritu, entonces esto te dice a ti que tú eres un hombre espiritual. La pregunta que tienes que hacerte es: ¿cómo puedo ejercitar mis pensamientos hacia las cosas espirituales más que a las cosas carnales? Porque la Biblia te dice, el versículo que leímos te dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces tú debes tomar tus pensamientos y llevarlos a las cosas del Espíritu. ¿Cómo así? Tú debes empezar a pensar: ¿cómo puedo ser más manso? ¿Cómo puedo tener mayor misericordia? ¿Cómo puedo aumentar mi fe, por ejemplo? También podemos leer en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tus pensamientos ahora tienes que encaminarlos a lo que está escrito aquí en Filipenses: lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo que es digno de alabanza. En esto tienes que pensar. Aprende a pensar en esto y ya verás el cambio en tu vida.
Acuérdate, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. De manera que tus pensamientos te van a decir si eres espiritual o eres carnal. Mi deseo es que tú empieces a pensar espiritualmente. Como dice este versículo, ocupas tus pensamientos en las cosas espirituales. Dios te bendiga.